Claro, ahora que mencionaban esta parte de decretos, yo veo un fundamento bien claro para mí, digamos, en el ejercicio de mi fe, porque yo creo que cada uno tenemos nuestra fe, pero lo importante es aprender a usarla. El hecho fuerte de esto se halla en lo que el Señor nos ha dado. La sanidad no es algo que yo le pido al Señor. La sanidad fue algo que Dios me dio a mí como un derecho legal, porque el precio fue pagado. Qué bueno. Entonces yo no le estoy pidiendo a Dios que me sane. Yo tengo que declarar mi sanidad, porque Él ya lo hizo. Vea un ejemplo bien claro. Este centurión romano, un centurión romano que viene porque su criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Dice el Señor, elogiando la fe de este hombre, le dijo: en todo Israel no ha hallado tanta fe. Vea la comparación que está haciendo. Un pagano que no conocía la Escritura, comparando a un pueblo lleno de palabras, lleno de conocimiento, que en todo Israel no había hallado la fe que pudo hallar en este hombre. Y si usted va a buscar dónde era que estaba expresada la fe de este hombre, en qué aspecto específico maravilló a Jesús, Él lo explica, dice: porque soy un hombre de autoridad y digo a este ve y va. Entonces, cuando el Señor nos dice aquí: os doy potestad de hollar serpientes, de hollar escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno dañará. Entonces es un ejercicio de autoridad basado en lo legal que el Señor nos ha atribuido a nosotros. Entonces yo proclamo, yo decreto, yo hablo, yo confieso, llámelo como sea, pero yo me tomo del derecho legal que tengo. Entonces me encuentro a muchas personas pidiendo a Dios y pidiendo lo que ya Dios nos dio. Entonces a mí no me cabe eso, porque el Señor dice: vayan y sanen los enfermos. No dice: cuando encuentren un enfermo me llaman a mí para que yo lo sane. No, sánenlo ustedes. Pongan sus manos sobre los enfermos y van a sanar. La autoridad. Exacto. Entonces está basado en la autoridad. Cuando usted tiene la autoridad, entonces usted habla, usted lo ordena. No es un asunto de pedir, porque yo creo que de pedir, toda la gente ha pedido y viene a ver qué fue lo que pidió mal, por qué no ha visto la mano de Dios. Porque como hablábamos ahora, hay que hablar, hay que expresarlo, hay que atar, hay que desatar. La Biblia dice: si el Señor nos dio esa autoridad, usted tiene la autoridad para atar, para desatar. Está la ley del acuerdo. Si dos se ponen de acuerdo, y dice: y todo aquí en la tierra, se ata en la tierra, se desata en la tierra, se pone de acuerdo en la tierra y se ejecuta en el cielo. ¿Será bíblico que los cristianos decreten su prosperidad? ¿Será bíblico que los cristianos decreten su felicidad o su éxito empresarial? Yo encontré por lo menos 3 problemas graves en esta doctrina. Número 1, agrede a Dios. ¿Por qué? Porque agrede a Dios mismo en sus planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando yo me convertí, Él tenía una voluntad específica para mí, como lo tiene para ti. Cuando yo empecé a caminar con el Señor, era indudable que yo sentía un llamado. Yo quería servir a Dios, pero yo quería ser evangelista, porque a los evangelistas pues les va mejor que a los pastores, porque los evangelistas llegan, predican y se van, y los pastores no, se quedan con todo el ovejerío, ¿verdad? Entonces yo miraba a mi pastor y decía: no, es que ser pastor no. Entonces, si yo hubiera decretado: yo soy evangelista, lo declaro en el nombre de Jesús, y Dios tenía un plan para mí diferente, y Él quería, según su voluntad, que yo fuera pastor, entonces ahí ya hay un problema, ¿no? Y yo, bueno, en aquel entonces, cuando yo recién convertido, no se usaba eso de decretar, eso es nuevo. Entonces,
yo seguí mi vida, pero yo quería ser evangelista. Hasta que un día el Señor, yo sentí que casi literalmente me tomó así como del cuello y me levantó así y me dijo: ¿tú vas a ser lo que tú quieres ser o serás lo que yo quiero que tú seas? ¿Y qué quieres que, Señor? ¿Qué quieres que sea yo? Tú vas a ser pastor. Pero ¿qué tal si yo me pongo a decretar por fe que yo soy evangelista? Entonces ya me metí en un problema. Entonces estoy agrediendo al plan de Dios para mi vida. Entonces, ¿quién soy yo para estar decretando y decretando y decretando cosas en mi vida? Eso encontré en primera instancia. Número 2, agrede la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Él y solo Él es quien decide cómo serán las cosas. Por ejemplo, a Pablo lo libró de la muerte varias veces, pero a Esteban no. En la primera predicación que dio, lo mataron. ¿Por qué? Porque fue un acto soberano de Dios. ¿Sí? De todos los apóstoles, Juan fue el único que murió de muerte natural. A los demás, a unos les cortaron la cabeza, los traspasaron con una espada, a otros lo lanzaron de una parte alta y se desparramó todo. O sea, y a Juan no, Juan murió de viejito. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Entonces, si yo me pongo, si por ejemplo, el apóstol Pedro, que fue crucificado de cabeza, Dios le reveló que lo iban a matar. También a Pablo. Pablo dijo: el Señor ya me reveló que el tiempo de mi partida está cercano. Y él supo que iba a ser sacrificado. Dice: porque estoy pronto para ser sacrificado. Entonces, si él hubiera creído en esto, ¿qué si él hubiera orado? Yo decreto que moriré en mi cama leyendo la Biblia. Yo lo decreto. ¿Ahí qué? Estaría él diciendo: yo no acepto tu soberana voluntad, Señor, porque no me agrada eso de que me vayan a cortar la cabeza. Así fue como murió Pablo, lo decapitaron. Entonces se agrede la soberanía de Dios. ¿Yo cómo sé cuál es el Dios cuál es la voluntad que Dios tiene para ti? Yo qué sé si la circunstancia que estás pasando, Dios está tratando contigo, está formando a Cristo en ti. Yo qué sé. Yo no puedo saberlo eso. Pero tú dices: ora por mí. Entonces yo digo: decreto que el diablo no te toca, decreto que ninguna enfermedad, decreto en el nombre de Jesús. Ya me estoy metiendo con la soberanía de Dios. Y la tercera cosa que yo encontré es que el que decreta se pone en lugar de Dios. Porque Dios es el rey soberano y Él está en su trono. Entonces, si yo me pongo a decretar, porque decretar son declaraciones, no es ni siquiera oración. El que decreta entonces se pone en el lugar de Dios y le dice: Señor, hazte para allá, porque tú me diste autoridad a mí, ¿no? Y yo estoy aquí, entonces tú me delegaste esta autoridad y pues yo la voy a usar. Entonces yo voy a bendecir a todo mundo, yo le voy a decretar a todo mundo. ¿Cuántos tienen negocios? Y levantan la mano. ¿Cuántos tienen negocios? A ver. Entonces ya levantan las manos. Entonces, yo decreto que tu negocio, en un año, 5 sucursales. Yo decreto que tu negocio va, y yo decreto, espérame. ¿Cómo sabes si en lugar de 5 van a ser 20 sucursales? Y yo ya le bajé la bendición. No podemos ponernos en el lugar de Dios. El único que tiene autoridad para decretar, para resolver de maneras diversas y para decidir lo que pasará en nuestras vidas es Dios. Ningún hijo de Dios debe ponerse en la silla del trono de Dios para decretar y decidir cómo deben de hacerse o no deben de hacerse las cosas. El argumento que usan los que practican esta doctrina
está en Apocalipsis 1, 5 y 6. Abra su Biblia. Ellos dicen, decretamos porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, dicen. Entonces ellos utilizan esta lógica. Dicen, ¿qué hace un rey? Pues reina, ¿no? Entonces nosotros, Él nos hizo reyes para que reináramos. ¿Y qué hace un rey? Un rey emite, ¿qué? Decretos. Pero esa lógica no tiene sustento en la Biblia. Vamos a escudriñar aquí. Apocalipsis 1:5, ¿ya lo tiene? Dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Estas personas interpretan estos versículos así. Esto es tomado de una predicación de uno de los que decretan de esta manera. Y él está enseñando a un público amplio. Y dice, la autoridad de rey que tenemos es un derecho delegado por Cristo a sus hijos. Y esta autoridad es para ejercer dominio y señorío. Dios le ha dado a cada creyente el derecho de ejercer poder y autoridad en su nombre. Poder es la habilidad divina para obrar cualquier cosa. Pongan mucha atención a lo que dice, ¿eh? Él te ha dado autoridad y poder para ordenarle a las circunstancias, a los problemas que se dobleguen. Tú tienes la autoridad para decretar y ordenarle a los problemas que se solucionen. Lo único que debes hacer es decretarlo en el nombre de Jesús. Simplemente tú le dices en el nombre de Jesús a las cosas y tú lo decretas y estás usando el poder que Dios te dio y lo liberas a través de tu boca. Tu boca Dios te la dio para decretar, para atar y desatar. Esa situación temporal, tú, como decían, tú le vas a decir, esta situación temporal por la que estás pasando, como que él está poniéndoles un ejemplo, va a pasar tan pronto como tú le ordenes que se vaya. Y que ordenes a los cielos y le des órdenes a la tierra en el nombre de Jesús. Entonces el mundo de las tinieblas tiene que oírte y tiene que obedecerte a ti, porque eres hijo del Dios Todopoderoso y tú eres intocable. Wow. Esto está diciendo que tú eres Dios. Qué triste que esto no lo sabía San Pablo. Qué triste, ¿no? Que estaba allí todo aguijoneado por un mensajero de Satanás y pues no conocía eso. La mayoría, bueno, la pregunta aquí es, Apocalipsis 1, 5 y 6, ¿eso es realmente lo que dice, lo que significa nos hizo reyes y sacerdotes? Porque de ahí se toman ellos. Escúcheme bien, la mayoría de las mejores traducciones de la Biblia traducen estos versículos, es muy interesante que lo traducen semejante del griego. Si nos vamos al griego, sale sin duda el verdadero sentido de la frase nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y se lee de esta manera en el griego y en algunas versiones ya traducidas contemporáneas. Se lee así: Jesucristo, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, escuche, ha hecho de nosotros un reino para Él. ¡Qué diferente! Y fíjense qué sentido recobra. Nos hizo para Él un reino. Hizo de nosotros un reino para Él.
¿En dónde está el reino de Dios? Según la Biblia, en el corazón. ¿Qué significa que el reino de Dios esté en el corazón de la persona? Que sus decretos, sus mandamientos, su palabra mora en nuestros corazones, ¿cierto? Y donde hay un reino, hay un rey. No puede haber dos reyes. Y Cristo, el rey de los verdaderos cristianos, es el que reina en ese reino que somos tú y yo. ¿Me expliqué? Entonces mira cómo recobra sentido. El que nos lavó de nuestros pecados con sus sangres ha hecho de nosotros un reino para Él. Él necesitaba que morar en nosotros para poder gobernarnos. ¿Entienden? Ha hecho para Él de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes también para que sirvamos a Dios su Padre. A Él sea el poder y la gloria por siempre, así sea. Ok. Cristo gobierna, tiene su reino implantado en sus hijos, ¿sí o no? Porque un reino, pues es donde Él gobierna, es el área donde Él gobierna. Ok. Como Él es el rey, Él es el que nos gobierna a nosotros. Entonces, ¿dónde está lo que nosotros somos reyes? No tiene sentido. No puede haber dos cabezas. Porque como dice la Biblia, serían un monstruo, ¿verdad que se dice? Solo hay una cabeza. ¿Y esa cabeza quién es? Cristo. Solo hay un rey. Cristo. Ok, somos reyes. Él es el rey de reyes. ¿Contento? Entonces, si Él es el rey de reyes, significa que Él sigue reinando sobre cualquier rey. Y si Él sigue gobernando sobre cualquier rey, ¿quién se debe someter a quién? Nosotros debemos de someternos al rey soberano, al que dicta y decreta cómo se hagan las cosas. Porque es Él el que dice Él es el que dice cómo nos acercamos a Dios. Él es el que dice cómo nos debemos de arrepentir. Él es el que dice cómo debemos de tener nuestra familia. Él es el que ordena cómo se gobierna la iglesia. Él es el que decretó cómo se utiliza la fe. Él es el que enseñó, Él es el que decretó, Él es el rey.